Bienvenido amigo y amiga a esta parte 30 del análisis de las doctrinas de los testigos de Jehová. Vamos a hablar un poquito en esta sección, parte 30, sobre la Trinidad. Dios es una Trinidad de personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre no es la misma persona que el Hijo. El Hijo no es la misma persona que el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es la misma persona que el Padre. No son tres dioses, no son tres diferencias, pero sí son tres personas distintas. La calidad de ser persona es mostrada porque cada uno puede hablar, amar y tiene una voluntad propia y tiene muchas características de una personalidad que nos da la palabra. Entonces, pero los tres son el solo un Dios. Están en perfecta armonía, consistente en una misma sustancia. Son igualmente eternos, coiguales e iguales de poder. Su poder, si por una razón uno fuera quitado, no sería Dios. Son indivisibles. Ya en un apartado anterior ya habíamos visto y hablado un poquito sobre la palabra, sobre este tema de la Trinidad un poquito, y hoy vamos a hablar otro poquito más. Primera de Juan 4:8, vea qué interesante. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aunque es difícil de entender esto, es bíblico y además así tiene que ser. No hay otra forma. El Dios se define a sí mismo por esta frase: Dios es amor. Ese es el atributo más grande de Dios. Ahora, tal concepto está muy arraigado en la palabra de Dios, pero también se nos olvida que Dios es amor, pero también es fuego consumidor, dice la palabra. Se nos olvida también que está la parte soberana de Dios y la parte judicial de Dios. Y ahí es donde la Biblia dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y existe la paga de la ley, que son aspectos que debemos analizar a la hora de decir que Dios es amor y que no puede condenar a una persona por la eternidad. Bueno, acuérdese que Dios, en sus características y atributos, al estudiar esto nos damos cuenta de que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. También existe la parte moral de Dios, la parte ética y la parte legal o la parte de justicia de Dios. Entonces son temas que están muy enfatizados en la palabra de Dios. Primera de Juan 4:16, y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Acuérdese de los dos grandes mandamientos, ¿verdad? El primero, ¿cuál es? Amarás al Señor con toda tu fuerza, con todo tu corazón. El segundo, amar a tu hermano como a ti mismo. Ok. Para que exista el amor hay necesidad de tres elementos. Uno, quien que ama, el Padre. Dos, quien que es amado, el Hijo. Y tres, una muestra o evidencia de este amor, el Espíritu Santo. Pero cuando hay amor, no hay tres amores, sino una sola cosa, pero se compone de los tres elementos. Y es válido decir que uno de los tres es amor. Hay tres otras divisiones de trabajo en la Trinidad. El Padre escoge a quien será salvo, Efesios 1:4. El Hijo los redime, Efesios 1:7, por lo que pasó en la cruz del Calvario. Y el Espíritu Santo los sella, Efesios 1, versículo 3. Ya hablando de estos temas en forma individual, abarcaríamos un montón, ¿verdad? Pero veamos qué interesante estos temas con respecto a la Trinidad. Posición de los testigos de Jehová con respecto a la Trinidad. Los testigos enseñan que Dios es una persona, el Padre con Jesús. Escucha esta parte, el Padre con Jesús, siendo Jesús una creación de Dios, o sea, minimizándolo a una creación, quitándole su parte divina, su parte en la Trinidad.
Y el Espíritu Santo es una fuerza activa y no una persona. También enseñan que Dios es un ser que toma tres formas, o a veces el Padre llega a ser el Hijo, quien luego llegó a ser el Espíritu Santo. O sea, vea qué interesante, amados. Esto es doctrina de los testigos de Jehová. Entonces, obviamente, por eso es que ellos desechan a Jesucristo como el Hijo de Dios, desechan al Espíritu Santo como parte divina de la Trinidad y lamentablemente caen en esta mala praxis bíblica con respecto a la Trinidad. Usamos la palabra persona de describir los tres miembros de la deidad. La palabra deidad quiere decir la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque esto es adecuado por lo que enseña la Biblia. Una persona es consciente de sí mismo, puede hablar, amar. Dios es uno. Vea qué interesante. Y luego, estudiando cada persona de la Trinidad, que es indicado de tener las cualidades de Dios, se ve muy claro que hay un solo Dios que existe en tres personas. La doctrina de la Trinidad, que no está indirectamente en la Biblia, no dice en ninguna parte, tienen toda la razón, pero implícitamente sí la tiene, sí está, y no solamente en Génesis, está en toda la Biblia impresa. Más adelantito voy a subir una lámina en esta parte 30, donde hay una lista, obviamente no es una lista amplia, pero por lo menos una lista parcial para entender la Trinidad a la luz de la Biblia. Obviamente muchos de estos pasajes, la traducción del Nuevo Mundo aparece alterada, pero no aparece realmente como tiene que ser. Obviamente para poder apoyar su doctrina en contra de la Trinidad. Hay personas que hacen, objeción a esto, pero en Génesis 2:24 Dios muy claramente declara que el hombre dejará a sus padres y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Vea qué interesante, ¿verdad? Dos personas llegando a considerarse como una sola unidad. Así es con la Trinidad. Hay un solo Dios. Ya lo hemos visto anteriormente en uno de estos apartados, ¿verdad? Que le invito a que lo busque para que vea ahí la palabra y principalmente la base que era Deuteronomio 6:4. ¿Cuántos dioses hay verdaderamente en existencia? Solamente uno. Isaías 43, versículo 10. Isaías 44, versículo 6 al 8. Isaías 45, versículo 5. Isaías 45, versículo 14, 18, 21, 22. Isaías 46, versículo 9. Isaías 47, versículo 8. Juan 17, 3, 1 Corintios 8, 5 al 6, Gálatas 4, 8 al 9. Isaías 45, versículo 5 dice: Yo soy Jehová, ninguno más hay y no hay Dios fuera de mí. Yo le enseñaré aunque tú no me conociste. Isaías 44, 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 55, versículo 5. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentiles y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que le ha honrado. Ok. Aquí viene un cuadro que esa lámina la voy a aportar en esta sección 30. Le invito a que la analice, que la estudie, que trate de entender cada pasaje. Obviamente usted puede analizar cada pasaje y hacer un tema más extenso para poder abarcar más el tema. Ok. Voy a leer el párrafo abajo de todas esas versículos que usted va a tener a su mano en el momento en que yo suba este video. Entonces la doctrina de la Trinidad es claro cuando estudiamos el entero de las Escrituras y no tomando cada versículo asolado de lo demás de las Escrituras.
Ahí es donde se cae en una mala interpretación bíblica. Cuando agarramos un versículo de fuera de su texto contexto y agarramos un versículo y creemos que, como los versículos anteriores, si usted lo lee, usted dirá, pero aquí dice la Biblia que Dios dice que es solo un Dios. Sí, pero se nos olvida la regla gramatical que aprendimos en un apartado anterior con respecto a Deuteronomio 6:4, ¿verdad? El versículo Shema, que es el versículo más usado por el pueblo de Israel. Ahora, acuérdese que el griego, acuérdese que el hebreo y el arameo tenía sus reglas gramaticales. Y ahí es donde podemos darnos cuenta si hemos aprendido esas reglas. Muy importante. Entonces, si agarramos un versículo fuera de su texto o de su contexto, podemos equivocarnos a la hora de interpretar una doctrina y a la hora de enseñar un pasaje bíblico sin su contexto. Un día de esto yo estaba hablando con una persona allá al privado y me daba un versículo de la Biblia de Primera de Pedro, donde la Biblia dice que Primera de Pedro, Jesús le dijo, Satanás, vete de aquí. Y la persona me decía que Satanás era Pedro. Y yo le decía, eso se llama malinterpretar un versículo fuera de su texto y contexto. Amigos, ahí es un ejemplo bíblico, puedo darle millones de ejemplos más de personas que han tergiversado, que han errado a la hora de no leer el texto y el contexto del versículo que esté en cuestión, sea el que sea de cualquier parte de la Biblia. Porque por un versículo, como lo vimos anteriormente en un apartado, nos dimos cuenta que el título puede estar correcto, pero su texto y contexto está incorrecta la interpretación. Y ahí es donde muchas veces caemos en un error, no solo morfológico, gramatical y de traducción. Por eso es importante estudiar y analizar bien lo que nosotros leemos, lo que llega a nuestras manos, en cualquier forma. Muy importante. Ok. Por eso la Biblia dice en Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. La doctrina de la Trinidad pone igual énfasis en las tres personas de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tanto en que hay un solo Dios, como dicen estos versículos y muchos que tal vez alguien nos puede decir, pero se nos olvida la regla gramatical tanto en hebreo, en griego o en arameo. Ahí es donde no podemos equivocarnos. Ok, un ejemplo de demostración es en el templo. Tiempo, como concepto, existe de tres elementos: el tiempo en el pasado, el tiempo en el presente y el tiempo en el futuro. La palabra tiempo, que es una palabra que aparece en montones en la Biblia, no podemos decir como en versículos que en el tiempo no. Acuérdense que el tiempo es una palabra que tiene varios significados, sea en el pasado, el presente y el futuro. Por eso es importante leer el texto y el contexto de un pasaje, no limitarnos a solamente un pasaje. Entonces, allí es donde podemos caer en estas malas interpretaciones doctrinales o teológicas. Ok, pero hay tres tiempos. Oiga, voy a repetirlo. Si no, solo un tiempo, pero ese tiempo puede ser pasado, presente y futuro según el texto que usted esté leyendo. Es un ejemplo nada más, amigo y amiga, con respecto a la Trinidad. Vamos a continuar a otro temita. Eso es porque ya habíamos visto anteriormente. Esto es solo una pinceladita. Vamos a analizar algo que muchas veces sucede y lamentablemente no solamente entre los testigos de Jehová ha sucedido, sino en muchas religiones del mundo, pero ha sucedido, les ha pasado. Falsas profecías que ellos han hecho y se han tenido que retractar. Amigos, ahí es donde hay que tener mucho cuidado. En 1972, la Atalaya, ¿verdad?, el vocero oficial de los testigos de Jehová, se identificó como el profeta de Dios. Una característica muy común de muchas religiones, tanto en el pasado como hoy en día, que dicen ser el profeta enviado por Dios. Y hemos visto alrededor del mundo que han salido hombres diciendo que son Jesús encarnados,
Un día de esto salió un peruano y dice que él es el Jesús encarnado de nuevo. Entonces, ¿cómo distinguirlos? Muy fácil. Vamos a seguir leyendo. ¿Tiene Jehová un profeta de ayudarles, de avisarles de los peligros y del porvenir? Estas preguntas tienen la respuesta sí. Ok, ¿quién es este profeta? Esta profeta no es un hombre, sino un grupo de hombres y mujeres. Es un grupo pequeño de seguidores al pie de Jesucristo, conocido en aquel tiempo como los estudiantes internacionales de la Biblia. Así fue como los primeros nombres que utilizó los testigos de Jehová en 1800, que habíamos visto anteriormente, ¿verdad? En la primera sección de estos estudios. Se llamaban así, después cambiaron de nombre. Hoy son reconocidos como los testigos cristianos de Jehová. Leémoslo ahí. Ok, claro que es fácil de decir que este grupo actúa como un profeta de Dios. Es otra cosa de demostrarlo. La Atalaya 1.4 del 72, página 197, de la revista de 1972, donde aparece este párrafo. Ok, Deuteronomio 18:21, vea lo que dice. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Características de una falsa profecía a la luz de la Biblia. Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Repito, es palabra que Jehová no ha hablado. Una característica de un falso profeta. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no dijo. Más claro del agua, no hay donde equivocarse. Con presunción la ha hablado el tal profeta. No tengas temor de él por esa falsa profecía. Segundo versículo que vamos a comentar. Deuteronomio 13:5. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. Vea lo que dice Deuteronomio. Por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Y si quitares el mal de en medio de ti. Dios había puesto en Deuteronomio estas reglas para los falsos profetas o los falsos. Acuérdense que en ese tiempo estaba mucho lo que eran los profetas, el tiempo profético, que lamentablemente hoy también ha sido de boga. Muchos han dado profecías muy mal dadas con respecto a muchos tiempos finales, a tiempos de hoy, y no se han cumplido. Y ahí son los requisitos de una falsa profecía y de personas que no han sido enviadas por Dios. Ok. Bíblicamente hablando, hemos visto dos, ¿verdad? Porque hay un montón más de características de cómo identificar un falso profeta. Pero con estas dos creo que podemos analizar el resto. Si alguien presume de ser profeta, de recibir revelación nueva, directa de Dios, y estas profecías no se cumplen, entonces las escrituras nos indican que es falso, y bajo el Antiguo Testamento debe ser puesto a la muerte, bajo el Antiguo Testamento, que era la ley hacia los profetas. ¿Era muy estricto Dios? Sí, claro. Ok. Si eres un testigo de Jehová, vayas a los archivos. Oiga, testigo amigo, vaya a los archivos suyos. Por eso les he dicho, amigos, que ustedes no investigan, no analizan, no saben ni siquiera sus orígenes como religión, porque se hacen llamar religión. Entonces, ¿cómo es posible que muchas veces se le ha preguntado a un testigo de Jehová sus orígenes o estas profecías que han dado y no se han cumplido? ¿Qué explicación dan? No la tienen. Lo sé porque yo lo he hecho, aunque usted no lo crea. Y pide estos documentos oficiales. Escuche, amigo y amiga testigo de Jehová. Esto comprobará que estas profecías no son puntos fuertes de los testigos, sino es una indicación de su carácter errónea.
y no bíblica, y sus esfuerzos de esconder o explicar en formas lógicas y autoritadas demostrará que están en error y no en la verdad. ¿Cuántas profecías dieron los testigos de Jehová en 1800 y todavía siguen dando profecías que no se cumplen, señores? Muchas. Pero si va uno de sus testigos a consultar, no les dan nada de información. Todo queda oculto. Acuérdese que nada que es de Dios está en lo oculto. Dios nunca va a ocultar la verdad porque Él es la verdad. Y no va a permitir que usted se quede en la oscuridad. Solo el diablo trabaja en la oscuridad. Le invito a que investigue, amigo, amiga, testigo. Ese es mi fin con todo esto. Que usted nada más investigue. No trate de atacar, no trate de rehusar, que sé que está en todo su derecho. Pero antes de atacar, antes de juzgar y señalar, primero investigue. Y después diga, ok, ahora sí, ya investigué, tengo esto y esto. Pero no se meta en una camisa en donde no va a estar preparado para defenderse. Porque lamentablemente, como hemos visto en el pasado, amigo, amiga, testigo, con todo el respeto, su misma doctrina lo desautoriza. Por eso es importante estudiar y analizar en dónde está puesta nuestra fe, amigo y amiga. Y quiero que usted tenga eso muy claro, amigo testigo. Respetamos su opinión, respetamos su pensamiento, porque obviamente nunca vamos a poder cambiar esta forma de pensar porque ya usted está mecanizado, ya usted está entrenado y ya su mente está realmente como un soldado militar, a morir a la guerra con tal de sus ideales. Y eso es algo que se admira, no digo que no, pero lamentablemente está mal conducida y está mal puesta su fe. Pero usted no investiga, usted no analiza, usted no estudia, nada más dice, si me dijeron, tirémonos en el hueco y yo me tiro, a ciegas, punto, sin preguntar. Como dije en un análisis anterior, un ciego no puede guiar a otro ciego. La fe no es ciega. Vuelvo a insistir, amigo y amiga. En 1897, nuestro Señor, el citado Rey, es ahora presente desde octubre de 1874. Estudios de las Escrituras, volumen 4, página 621. Es donde aparece este párrafo. Amigos, yo les hablo con párrafos de las revistas Atalayas y de las traducciones. No es algo que estamos inventando, es algo de su misma traducción, es algo de su mismo material y no es algo que uno se inventa, amigos y amigas. No. 1899. La batalla del gran día de Dios Todopoderoso. Apocalipsis 16:14. Oiga la fecha. 1899. Lo cual terminará en 1914. Y ya hoy estamos por 2025. Le dejo ahí esa consulta, amigo testigo. Ok, por eso le digo, investigue. Oiga, terminará en 1914. Esa fue una profecía fallida de los testigos de Jehová. Después de Cristo, con una completa derrota de todo el gobierno presente de la tierra, lo cual ya ha empezado. El tiempo es a la mano, página, oiga, 101, dice 1908, la edición, ¿verdad? De 1908. Esto está en sus archivos, pero ustedes no investigan. Ustedes no analizan que estas profecías fueron fallidas. ¿Cuáles son los dos indicativos de falsas profecías? Analicen. Y voy a seguir con otra antes de cortar esta parte 30. 1916, para después seguir dando otras fechas. La cronología bíblica aquí presentada demuestra que los 6 gran días de 1000 años, oiga, empezando con Adán, ya terminaron. ¿Cuándo terminaron según ustedes? En 1916. Y amigos, hoy estamos en 2015. Ya terminaron. Y que el séptimo gran día, los 1000 años del reino de Cristo, empezó en 1873.
Qué curiosa esta profecía. Si analizamos la anterior, empezó en 1914, pero ahora resulta que empezó en 1873. ¿Qué problema? Aquí yo tengo un problema de fechas. Esos calendarios estaban malos, chiquillos. Ok, seguimos. Se lo dejo ahí, amigos. El tiempo es a la mano. Página 11, prefacio, dice la página de la revista de 1916. Ok, vamos a continuar una más, todavía tengo tiempo. 1918, vea las fechas de estas profecías. Entonces podamos con confianza esperar que, oiga, en 1925, y estamos en 2025, yo creo que fue unos números equivocadillos, ¿verdad, chicos? Particularmente los de Abraham, Isaac y Jacob y los profetas fieles de antes, particularmente los nombrados. Acuérdense que para los testigos de Jehová, tanto Adán y Eva como todos han sido testigos de Jehová. Todos. Cristo fue testigo de Jehová, Adán fue testigo de Jehová, los cavernícolas fueron testigos de Jehová, los monos fueron testigos de Jehová, todos fueron testigos de Jehová. Ok. Por el apóstol en Hebreos 11, al regreso a la condición humana perfecta. Millones, ahí esto está en la revista, oiga el párrafo, que este párrafo lo leí de la revista. Millones viviendo ahora, nunca morirá. Página 89. Qué interesante, millones viviendo ahora, nunca morirá, dice esta página de 1922. Verá el extracto de esta revista Atalaya. Ahora, dice, nunca morirá. La vida eterna. Cosa que ellos no creen en la vida eterna. Acuérdémonos de la doctrina de la aniquilación. Y siguen contradiciéndose. Pero bueno. Amigos, en la parte 31 voy a seguir con otras fechas equivocadas. Amigos, que han dado profecías de ustedes, amigos testigos de Jehová. Que le invito a que investigue. Que analice. Que vaya a sus archivos. Aunque yo sé que ustedes no los van a dejar. Porque no les van a permitir ver la verdad. Todo esto usted puede investigarlo. Antes de tirar una pedrada. Antes de señalar y juzgar. Antes de decir, queremos pelear y defender. Ok, una buena apologética se basa en una buena defensa de la fe. Entonces, investigue primero. Investigue. Porque no soy el único, amigos, en las redes que habla sobre sus doctrinas. Hay miles de personas que están hablando desde hace mucho tiempo para que ustedes abran los ojos a la verdad. Todas estas fechas fueron profecías inequívocas y nunca se han cumplido. ¿No cree que hay un precedente, amigo y amiga? Amigo, que el Señor lo bendiga a usted y a su familia. Nos vemos en la parte 31. Bendiciones. Un abrazo.